ahora invitar un panel de expertos que va a comentarnos también en un tiempo poquito apretado, pero sumamente sustancioso, esperamos. Señor Víctor Adrián Vargas, de CEPLAN, por favor, si nos acompaña. Señor Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro. Señor Edwin San Román, expresidente de OCIPTEL, el organismo regulador de las telecomunicaciones en el Perú. Y el ingeniero Edwin Quintanilla, que nos va a acompañar, asesor de la alta dirección de OCINERMIN, ha sido gerente general también del organismo regulador del OCINERMIN. Y va a quedar al frente de ustedes para moderar este selecto panel Arturo Vázquez Cordano, gerente de la Oficina de Estudios Económicos de OCINERMIN. Aquí sí arreglamos el contómetro, son 10 minutos máximo para cada uno de los depositores. Me adelanto a Arturo, que va a moderar y controlar el tiempo ahora. ¿Van a exponer de acá? Sí. Que faltó Edwin San Román, ¿no? Sí. Asiento. No es acá, es allá. Eso es lo que se ríe. Muchas gracias por su atención y buenas tardes con todos. Vamos a abrir una mesa de discusión aquí con nuestros reconocidos panelistas sobre el tema vinculado a las ponencias del día de la mañana y vamos a llamar esta mesa Energía Global y Sostenible. Vamos a presentar a nuestros panelistas muy brevemente, al ingeniero Edwin San Román, que él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un doctorado en sistemas eléctricos de potencia del Real Instituto Tecnológico de Estocolmo. Con más de 35 años de experiencia, él ha venido desarrollándose como consultor y alto funcionario en diferentes instituciones. Ha sido presidente de OCIPTEL, el SENATI, Electrosureste. Y también se ha desempeñado como consultor internacional en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Contamos también con la participación de el ingeniero Aurelio Ochoa, el cual es ingeniero geólogo de la Universidad de San Marcos y cuenta con un doctorado en geología de la Universidad de Lyon en Francia, además de una maestría en economía de la energía del Instituto Francés de Petróleo. Él ha ocupado diferentes cargos de dirección en la administración pública, como por ejemplo en la Dirección de General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, así como presidente de Perú Petro. Se desempeña a la fecha como consultor y en temas energéticos y es profesor de la Academia Diplomática del Perú. Contamos también con la participación del señor Víctor Adrián Vargas, el cual es economista de la Universidad del Pacífico y magíster en Economía de la Universidad de George Mason de Estados Unidos. Tiene 15 años de experiencia en temas de gestión pública y en sistemas de planeamiento. Él es actualmente el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Energético, CEPLAN. Y finalmente contamos con la participación del ingeniero Edwin Quintanilla, el cual es doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad Ramón Llull y magíster en Administración de la Universidad de San. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad también en la administración pública, cargos gerenciales. Él ha sido nuestro gerente general por 8 años y ha ocupado el cargo de viceministro de Energía en la actual administración y a la fecha se desempeña como asesor de la alta dirección de OCINERMIN. Voy a empezar el panel dando algunas preguntas que me han parecido relevantes en toda la mañana, ¿no? Pero lo voy a hacer en orden. Voy a pedirles a los panelistas que podamos tener algún intercambio y una conversación sobre estos temas que han sido bastante interesantes, como ustedes han podido ver en las 3 excelentes presentaciones de nuestros panelistas internacionales. Y la primera que yo tengo es sobre el tema de la economía global y la energía.
uno de los aspectos importantes es la sostenibilidad en el uso de la energía. Entonces, la pregunta para nuestros panelistas es, ¿cómo pueden implementarse políticas energéticas y regulatorias que puedan incentivar el desarrollo de tecnologías sostenibles? Le damos la palabra al ingeniero San Román, por favor. Muy buenos días. Primeramente quiero agradecer a los INER la posibilidad que me da de participar en este panel. Realmente hemos escuchado en la mañana las brillantes exposiciones de los invitados y tomo un poco la palabra del último expositor que decía, nos mostraba todos los desarrollos que se están dando en el mundo, qué es lo que se viene, y yo me ponía a pensar y decía, ¿y cuál es la situación en el país, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo los últimos 3 años, he estado viviendo prácticamente en áreas rurales, en el Cusco, únicamente estoy de retorno a Lima los últimos 4 meses y actualmente tengo 2 sombreros, ¿no? Uno el de electricista básico y el otro el de telecomunicaciones. Entonces ahí veía, un poquito yendo de repente a contestar la pregunta, ¿qué estamos haciendo en Perú en el tema de las energías renovables? No sé si el slide que puse lo tienen. Sí, a ver si nos pueden ayudar con los slides del ingeniero San Román, por favor. Que había uno que decía energías renovables, pero mientras voy hablando, ¿no? Yo estaba andando los últimos 3 años en proyectos de telecomunicaciones y en muchos de los centros poblados pequeños a los cuales he ido visitando, me fui tropezando con restos de pequeñas centrales hidroeléctricas, de microcentrales, de femtocentrales o como queramos llamarlos, dependiendo cómo. Y hablo específicamente de zonas eje selva, de la provincia de la Convención, y encontraba, por ejemplo, un centro poblado que es Ocobamba. Justamente allí tenemos esa foto en una hacienda que había una pequeña central hidroeléctrica, me imagino hace 40 o 50 años, y en la capital del distrito había otra que tenía una potencia de unos 50 kilovatios. Yo regresé a Cusco y pregunté a la empresa eléctrica Electro Sureste cuál era la máxima demanda de ese centro poblado y eran 35 kilovatios. Y los días que estuve allí, 3 o 4 días, cada día teníamos apagones, porque como son las líneas de transmisión tan largas, no integradas tecnológicamente con sistemas de control a distancia, ¿no? Simplemente se iba la energía. Y pensaba, ¿y no podríamos recuperar todas esas pequeñas centrales hidroeléctricas, ponerlas operativas y en el caso de Ojobamba, por ejemplo, que nunca más tengan un apagón? Porque si sale la línea de transmisión que está yendo desde la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que además ahí está llegando con una red de 22.9, que son cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Podríamos tener una generación que cubra la máxima demanda y en el día, donde la demanda es menor, podría ir inyectando al sistema. Y me pregunto, ¿por qué no hemos hecho eso? La siguiente. Esta es en otro centro poblado donde está funcionando, es de 10 kilovatios, y allí las casas
tienen dos medidores, uno de la empresa eléctrica y otro de este proveedor, ¿no? Que cuando se corta en uno, inmediatamente entra el otro, y la gente me dijo que era tan malo el sistema de la empresa eléctrica que preferían únicamente usar este servicio totalmente, una iniciativa privada, ¿no? Y que brindaba el servicio. La siguiente, por favor. Bueno, esta está en una zona alta, es una centralita de 10 kilovatios que está brindando la energía eléctrica en las lagunas de Sibinacocha. Esta es de propiedad de GEMSA, la empresa de generación, porque ahí tiene su represa. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos esta central de cerca de 200 kilovatios en 15.000, nuevita, que no está funcionando, porque no hay un acuerdo entre la empresa distribuidora, que es Electrosureste, y la municipalidad de 15.000 de Camantani, que es la propietaria de esto. Entonces me pregunto, habiendo todas estas cosas, hay déficit, hay apagones, y no estamos usando, en algunos casos, como en la infraestructura que existe allí, ¿no? Y en los otros la posibilidad de poder invertir y recuperar todito eso y tener todo un sistema, como hablamos, como nos decían en las exposiciones de sistemas distribuidos y todas esas cosas. Ahora, para poder integrar y usar tecnología, ¿no? Ahora me cambio de sombrero, me pongo el de Telecom. El Perú da un salto increíble en lo que es telecomunicaciones. Dentro de poco, y acabando los proyectos tanto privados que se están llevando a cabo como los del Estado, el Perú va a tener la mayor red de fibra óptica comparado a todos los países de la región, ¿no? Hasta el nivel de distritos. Y tenemos ya una red muy grande de telefonía móvil, ¿no? Que en muchos casos con una nueva operadora estamos cubriendo con 3G casi todo el país. Y tenemos problemas con la medición de nuestros medidores. Tenemos que ir a las áreas rurales a leer el consumo, y muchas veces, como son tan lejanas, no llegamos a leer, o nuestros, en el caso, yo soy presidente del Extropuno ahora y tenemos problemas, porque la gente no va y no lee. Entonces, a los 6 u 8 meses, cuando se sincera, existen embalses muy grandes, y luego sucede lo que ha sucedido en Andahuayla, es un andahuaylazo, ¿no? Que prácticamente han quemado la empresa eléctrica porque estuvo. Y tenemos medidores inteligentes electrónicos que podrían utilizarse, tenemos las redes de telecomunicaciones ya desplegadas, ¿no? Para poder hacer este tipo de mediciones a distancia sin necesidad de ir, y a costos pues realmente muy, muy bajos comparados con lo que hoy día tenemos y con una eficiencia mayor. Entonces yo creo que doy estos ejemplos prácticos de mi vivencia, y deberíamos de hacer algo para potenciar todito este gran potencial hidroeléctrico pequeño, micro. Hablábamos de los paneles solares, de todas las inversiones que se están haciendo en otros países, teniendo aquí prácticamente en toda la sierra y ceja de ser del Perú un potencial enorme para desarrollar energía no convencional. Y por otro lado, tenemos también la posibilidad ya de usar tecnología. Todas nuestras empresas eléctricas, todos nuestros postes, si ustedes van, existen varios cables abajo que es de fibra óptica, y realmente a precios, debido a estos proyectos, 10 veces más barato a nivel de distritos de lo que hoy día nos proveen las empresas de telecomunicaciones. Entonces, yo creo que allí tenemos dos puntos donde debería de haber políticas públicas para poder desarrollar
por un lado, energías no renovables y por otro lado, usar las tecnologías de la información para mejorar. Y no únicamente el tema de la medición, sino también todo el tema del control, ¿no? Y yo tuve una oportunidad, porque hace algún tiempo estuve presidente del Electro Sureste, de que hubo que estuvieron una semana sin electricidad, y simplemente porque nadie llamó por teléfono de allí para decirle que no había electricidad, porque no tenían un sol, y nadie tenía el incentivo de gastar un sol para avisar a la empresa eléctrica que repongan el fusible que se había roto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero San Román. Y ahora lo que yo quisiera preguntarle al ingeniero Ochoa es, dada su experiencia en el sector hidrocarburos, que es bastante extensa, ¿cómo encaja la industria del petróleo en un mundo que está buscando descarbonizarse? En un mundo en donde, de acuerdo a lo que nos han mostrado nuestros expositores en la mañana, se está buscando prescindir del crudo. ¿Cómo encaja el sector petrolero en un mundo que esté en transición hacia las energías renovables? Gracias por la pregunta. En primer lugar, muy buenas tardes, damas y caballeros. Quiero agradecer esta gentil invitación y felicitar a los INARIN por esta feliz iniciativa. Respondiendo a su pregunta, con relación a los hidrocarburos, efectivamente hay una especie de contradicción respecto al tema 1, ¿no es cierto?, de energía global y sostenible, en el caso de los hidrocarburos concretamente. Y más aún, y eso quisiera que por favor si tuviesen la gentileza de pasar las 3 diapositivas, no se van a cansar, pero mientras la pasan, el mundo en este momento consume, y acá lo podemos ver en el cuadro, ¿no es cierto?, de hace cuarto de siglo y antes inclusive, el 87% son energías fósiles. Y esto al parecer, la siguiente diapositiva por favor, podemos apreciar que hasta el año 2040, que varios de los que estamos acá presentes seguramente estaremos en la horizontal para poder comprobarlo, pero vemos de que esto seguramente va a continuar, ¿no es cierto? Y observamos el caso de las energías renovables, que ese es el tema precisamente del foro, las energías sostenibles. Vemos que, si bien es cierto, hay un incremento, pero lamentablemente no es lo vertiginoso que podríamos esperar y que lógicamente las COP, tanto la 20 como la 21, que dentro de unas pocas semanas se inicia en París, digamos, están tratando, y Europa en particular, y estamos viendo lo que precisamente en las charlas que se han expuesto, sobre todo en el caso del señor Lucas, en el caso europeo, como para el año 2050, 10 años más después de este límite de la figura que están viendo, ¿no es cierto?, estarían, en el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de España y varios otros países europeos, que han ofrecido que para el año 2050 tendrían el 100% de su electricidad a base de energías renovables. Ojalá se cumpla. Pero sobre todo teniendo en el caso particular, digamos, de Europa, digamos, la espada de Damocles que pende sobre Europa respecto al gas soviético, que precisamente está en la parte de hidrocarburos. Entonces, son retos definitivamente que, digamos, la humanidad tiene, sobre todo viendo esta situación que estamos observando en la figura, y observemos otra figura en la cual, la siguiente que es la última, apreciamos que la segunda columna corresponde, ojo, a lo que hemos visto en la anterior diapositiva, es decir, el caso del Departamento de Energía de Estados Unidos pronostica, ¿no es cierto?, esa situación respecto a los hidrocarburos, en este caso continuaría en la situación bastante similar a la actual. Sin embargo, tenemos el caso de la columna de la empresa, ojo, de la empresa Exxon, o sea, la empresa petrolera en este caso, en la cual varía esta situación y considera que más bien las renovables podrían alcanzar inclusive hasta un 20%, 19 punto y pico. Entonces, la única, en cambio el resto, tanto la Agencia Internacional de Energía como las otras entidades, incluyendo el Departamento de Energía de Estados Unidos, considera que no. Bueno, como dicen, ver para creer. Lo que sí habría que enfatizar, y acá digamos viene lo de las COP, la intención, al parecer, de los más grandes consumidores y contaminadores ambientales del mundo, como son Estados Unidos y la China, se han puesto de acuerdo felizmente como consecuencia de la COP20 en Lima, bueno, de todas maneras algo ha debido influir, esperemos, para que decidan finalmente ponerse de acuerdo y reducir sus emisiones. Lo interesante ha sido
Bueno, ese es un acuerdo que precisamente debe firmarse, o debería firmarse, deberá firmarse, esperemos, dentro de pocas semanas. A fines de este mes, como saben, se comienza la COP21 en París. Lo interesante, decíamos, es que esto, digamos, resulte siendo algo cumplible. Vale decir que haya un compromiso para que los acuerdos sean vinculantes. Y lo que es más, lo que se pretende es que estos acuerdos vinculantes se revisen quinquenalmente. Bueno, hay que ser optimistas de que esto se logre en París. Y creo que el primer paso viene de darlo hace 72 horas en Beijing, el presidente francés con el presidente chino, que vienen de ponerse de acuerdo, lógicamente, entre un toma y daca con relación a lo nuclear francés hacia la China, comprensible además, pero dentro de esas negociaciones han acordado, y eso es importante, digamos, como proyección para lo que podría ocurrir en pocas semanas en París. Vale decir que China se ha comprometido, confirmando que está totalmente de acuerdo en que estos acuerdos, respecto a las emisiones, sean vinculantes, ¿de acuerdo? Y que se revisen quinquenalmente. Ese es un tema bastante interesante y, lógicamente, respecto a los hidrocarburos, y dando respuesta, complementando la respuesta, respecto a los hidrocarburos, ese es un reto para que la industria de los hidrocarburos sea cada vez más limpia. Bueno, ustedes dirán, lo mismo señalaron en su momento los industriales o los mineros del carbón. Han avanzado en el caso del carbón, y recordemos, si no, el caso de Estados Unidos, que en realidad más del 40% de su electricidad el día de hoy es generada a base de carbón, o sea, continúa. Lógicamente la tecnología ha ido renovándose, sin embargo, de todas maneras no deja de ser contaminante, quizá menos que hace 40 años, pero igual de contaminante, ¿no es cierto? Entonces, esto se espera que esto se atenúe. Yo lo veo todavía un poco difícil y creo que el señor Lucas en su momento había señalado que hay una serie de países que difícilmente van a abandonar lo fácil o el facilismo, en este caso, de acceder a la energía. Y lógicamente van a tener que utilizar los recursos energéticos que tienen in situ. Y en ese sentido, yo la verdad soy escéptico con relación al caso de la China. Con relación a Estados Unidos, quizá la presión de la población haga que de todas maneras se logre finalmente, quizás no este gobierno, sino el siguiente o los siguientes, ¿no es cierto?, modificar su menú energético. Pero en el caso de la China, con más de 1.370 millones de habitantes, o el caso de la India, ¿no es cierto?, imagínense, con más de 1.100 millones de habitantes, o el caso de Pakistán, esos tres países, la verdad que lo dudo que vayan a optar por las energías renovables, digamos, en toda su dimensión. Y acá viene la parte del costo, y creo que eso podría incentivar a que estos países superpoblados opten precisamente, no quizá este año, no quizá en la COP20 o en la 21, quizá en la 25, pero se logre finalmente, ¿no es cierto?, logren estos países llegar cuando observen que, no solamente desde el punto de vista de la contaminación ambiental, sino que adicionalmente respecto a la economía de la energía, producir en este caso con energías que, como lo ha señalado el señor Lucas precisamente, tienen un costo marginal de 0, es decir, son gratis, una vez que lógicamente se ha hecho la instalación de infraestructura correspondiente, y cuando se observe, y eso precisamente quizá también ha inducido en algo a que los dirigentes chinos, digamos, comiencen a reflexionar respecto a la supercontaminación que uno puede apreciar cuando va pues a la China, ¿no? Entonces, todas las ciudades, y sobre todo el caso de Beijing, es una cosa insoportable. Lo de México no es nada absolutamente con relación a lo que se observa un día de semana en Pekín o Beijing. Entonces, señalamos que quizá, en cuanto a costo se refiere, me refiero ya de la infraestructura, recordemos hace pocos años un espejo fotovoltaico solar estaba alrededor de $10.000 de una marca alemana que no quiero hacerle publicidad. Sin embargo, el día de hoy podemos encontrarlo, ese mismo espejo fotovoltaico, pero chino, ¿no es cierto?, entre $800 y $1.000. Entonces, lógicamente, esto ha incentivado, y en el caso de nuestro país observamos este sembrío, en este caso de bosques, ¿no es cierto?, y ojalá esto continúe. Lo propio está comenzando a hacer Chile, que tiene, en el caso de Atacama, pues una gran superficie para poder precisamente sembrar todos estos espejos fotovoltaicos. Pero nosotros felizmente ya hemos iniciado y ya tenemos en este momento generando más de 120 megas.
En este caso, digamos, el caso de los costos señalaba, no solamente ya como energía con costo marginal cero, sino que adicionalmente la infraestructura, decíamos, y en la parte eólica definitivamente de igual manera todas estas hélices han disminuido de precio. Entonces, esto seguramente conforme pase, digamos, pasen los años, y no creo que muchos, ¿no es cierto?, esto irá todavía más disminuyendo. Si no, recordemos lo que ha ocurrido con nuestras computadoras, creo que todos recordamos a cómo la compramos, o nuestros espejos, celulares, cuando en su momento lo habíamos comprado en $1.500, ¿no es cierto?, y hoy día ya sabemos que inclusive lo regalan comprando algo en un supermercado. Entonces, se espera que algo, esta es precisamente la revolución, no solamente tecnológica, sino la revolución energética, y quizá hacia eso está yendo el mundo, y ojalá que en la COP21 y en las siguientes COP que se puedan desarrollar, ¿no es cierto?, podamos llegar a acuerdos, en este caso vinculantes, porque esa es la parte. Hay una serie de COP que se han realizado, 20 hasta la fecha, sin embargo los acuerdos han sido realmente cumplidos de una manera excesivamente parcial. Parece que ahora los dos grandes contaminadores ambientalistas, como son China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, felizmente se han puesto de acuerdo, y estamos plenamente seguros con lo que ha hecho el presidente francés, acaba de hacer en China, hace 72 horas, pues esto lleve adelante la firma finalmente, ¿no es cierto?, en París, dentro de 4 semanas, ¿no es cierto?, la firma de acuerdos vinculantes y cumplibles quinquenalmente. Gracias. Agradecemos la excelente disertación del ingeniero Ochoa sobre el tema del petróleo y las energías renovables, y ahora vamos a dar paso a el señor Vargas, representante del CEPLAN. Y yo para usted tenía una pregunta. Dado que usted está liderando el tema del planeamiento estratégico del Estado, ¿cómo podría implementar el propio Estado políticas de largo plazo para planear la transformación del sector energético en el Perú, a fin de que éste pueda adoptar las tecnologías para el cambio de la matriz energética? Muchas gracias. Antes que nada, deseo saludar a Sinermin por este excelente foro global de energía. Realmente los temas que se han planteado acá son súper interesantes. Sí me gustaría un poquito explicar cuál es el rol de ese plan, porque creo que es importante entender cuál es nuestra función en el sector público. Y tenemos dos funciones principalmente. La primera es una tarea muy bonita y muy creativa, y tiene que ver mucho con este foro también, que es pensar en el futuro, ¿no? Identificar los riesgos y oportunidades que nuestro país se enfrenta para alcanzar una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Y definitivamente uno de los temas críticos en el desarrollo de un país es el tema de la energía, y en CEPLAN realmente es un tema que hemos estado mirando con mucho interés, con mucha profundidad, y realmente se genera este bonito debate que creo que se refleja entre la tensión natural, cómo van a crecer las energías renovables versus el hidrocarburo, y cuál va a ser el devenir en los próximos años de la industria de la energía, ¿no? Yo creo que es importante. Y el segundo rol que hacemos es trabajando con las diferentes entidades de la administración pública, de tal manera que ellos formulen su proceso de planeamiento estratégico. Y acá también quiero dejar claro, porque nuestra forma como está organizado el Estado es que los que definen las políticas sectoriales vienen a ser los ministerios. Entonces, es importante tener claro que el CEPLAN en este caso da las herramientas y metodologías de planeamiento estratégico para que el sector es el que va a definir la política de transición energética, y de tal manera que asegurar pues una energía sostenible en los próximos años. Y en eso hemos venido trabajando con el sector de energía y minas. Nosotros estamos dando la asistencia técnica para que hagan un proceso de planeamiento estratégico. La verdad es que hemos trabajado mucho más fuerte ahorita en el sector de energía, en el sector minas, probablemente por la coyuntura, y estamos recién entrando a trabajar el trabajo de la energía, y justamente todos estos temas se vienen discutiendo, y creo que es importante resaltar unos cuantos temas de ellos, ¿no? La verdad es que ese plan, por nuestra naturaleza, nosotros enfocamos esto como un tema, lo miramos desde el futuro.
Y relativamente es bastante fácil para un país como el nuestro mirar el futuro, porque tenemos que mirar qué están haciendo los países desarrollados y un poco de ahí identificamos lo que se viene. Y sí tenemos claro de que en general en el mundo, si juntáramos a los 100 científicos más brillantes del mundo en todas las materias, le preguntamos que hagan apreciaciones sobre cómo va a ser el mundo en los próximos 5 años, 10 años, 20 años, lo que vamos a encontrar es una tremenda incertidumbre. Porque en todos los campos del conocimiento, informático, salud, educación, agricultura, biotecnología, materiales especiales, etcétera, en todos estamos al frente de tremendos cambios tecnológicos. Otra vez, tremendos cambios tecnológicos. Y la naturaleza humana es que nosotros vemos las tendencias, entonces cuando miramos hacia atrás, miramos que el crecimiento es así, es progresivo, pero los cambios tecnológicos, y normalmente lo que pasa y lo que estamos enfrentando es que son cambios exponenciales, y por eso que es muy difícil prever, y por eso que encontramos en este caso información contradictoria sobre, por ejemplo, el caso de la energía, ¿no? Donde tú ves tendencias y claramente proyectas que vamos a seguir en este consejo, pero a la vez vemos eventos disruptores, como se está sucediendo en el caso de todo el tema de las energías renovables, que como bien lo ha resumido el expositor anterior, hay mucho realmente de qué ver, ¿no? Yo justo también tenía unos cuantos ejemplos, pero solo Dinamarca, por ejemplo, el mes pasado ha logrado generar a través de energías renovables más energía de la que consume el país, y ese exceso de energía lo ha vendido a la Unión Europea en el mercado. Entonces nos damos cuenta de que ya están logrando países, si bien temporalmente en unas circunstancias particulares, generar mayor energía de energías renovables, y en este caso solo de fuente eólica, que es la que necesita el país. Ese tipo de situaciones generan, también otra lectura que tenía, por ejemplo, es justo un artículo del Washington Post hace 15 días nada más, donde decía que el crecimiento de la generación de energía solar era tan explosivo en Estados Unidos que de continuar iba a reemplazar todo el resto de oferta de producción energética hacia el año 2025. O sea, estaba claro que ese crecimiento probablemente no va a ser sostenible en el tiempo, pero definitivamente estamos viendo elementos disruptores gracias a cambios tecnológicos que van a tener un impacto notable en este proceso. Y yo sí creo que hay dos cambios tecnológicos que es importante, uno es el tema del fracking, que va a tener un impacto notable y que ha convertido pues el caso de Estados Unidos de ser importador neto de hidrocarburos a ser exportador neto de hidrocarburos, y el tema de las energías renovables, específicamente la solar, que creemos que va a tener un impacto notable, ¿no? Y esto nos lleva a un punto muy importante, sobre todo que es en el caso de Perú, ¿no? Porque Perú tiene un caso también particular, y es verdad, todos los impactos que van a tener estos cambios tecnológicos sobre los países van a ser diferentes, porque el Perú tiene una particularidad, y es que tenemos nosotros acceso a energía barata, que es el gas, y ante este tema también tenemos por otro lado un enorme potencial hidroenergético con resistencias de impulsar esta industria por consideraciones ambientales que son bastante válidas. Y por otro lado también tenemos un enorme potencial eólico, tenemos un enorme potencial solar y tenemos también un enorme potencial térmico que también a veces pasa desapercibido en el caso peruano. Entonces, esa decisión es una decisión que yo la veo que va a ser un equilibrio entre las necesidades de regulación y también las oportunidades económicas. Porque al final yo creo que cómo se va a definir esto en el mercado global va a ser el tema económico, ¿no? O sea, actualmente se ve la gran innovación que se está dando es por estos innovadores tecnológicos que están viniendo, tanto por ejemplo en los autos de energía eléctrica como los paneles solares, el mismo consumo inteligente de energía en las empresas y en los hogares. Por ejemplo, estaba leyendo que había ya un elevado porcentaje de personas que ya no estaban pagando consumo de energía, en el caso de Estados Unidos, sino que estaban comenzando a vender la energía
al servicio de utilidad a través de justamente su generación de energía solar. Entonces, todo esto nos dice, nos hace, y me hacía recordar también el ejemplo que dimos del famoso celular, que McKinsey, siempre muchos de ustedes probablemente han escuchado esta frase, pero McKinsey se pronunció pues que él decía que no veía futuro en la industria de los celulares porque era un aparato muy grande y muy costoso y no veía pues un mercado potencial. La historia del cambio tecnológico demuestra que hay que ser muy cuidadosos ante estos escenarios de innovación y de ejemplos reales y concretos de surgimiento de nuevas tecnologías que están creciendo a un nivel bastante fuerte, de ser, creo, bastante cautos en los escenarios que se generan en el caso peruano. Muchas gracias. Agradecemos a Víctor Vargas por su respuesta a la pregunta sobre el planeamiento energético y el Estado. Y ahora nos toca conversar con el ingeniero Quintanilla respecto a un tema que me pareció interesante de la ponencia del profesor Calzada, ¿no? La pobreza energética. Desde su experiencia, ¿cómo es que podríamos acelerar la reducción de la pobreza energética a partir de programas de masificación de energías limpias? Bien, muchas gracias. Bueno, realmente en términos de acceso universal a la energía y en prestación de estos servicios públicos, creo que es fundamental ver la experiencia de cada país y también la experiencia, digamos, global y local. ¿A qué me refiero? Que hoy día en el planeta hay más o menos 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Lo cual nos genera un problema importante. Joan nos decía que aquí en Perú hay 2.7 millones de personas sin electricidad. En realidad son dos magnitudes muy diferentes y que obviamente implican programas de largo plazo, ¿no? Programas de acceso, en este caso a la electricidad en principio. Lo mismo sucede con la biomasa, ¿no? Que en el planeta hay cerca de 2.500 millones de personas que cocinan con biomasa. O sea, es enorme el impacto que se puede manejar esa materia. Ahora, yendo a temas más locales, yo creo que, digamos, conseguir una electrificación plena es un tema complejo, ¿no? La electricidad llegó acá al país hace 130 años aproximadamente. Entonces, son 130 años que hemos ido luchando en lograr una cobertura eléctrica. Estamos al 92%, pero sin embargo también andamos, pues, aún a pesar de haber incrementado eso al 92%, estamos penúltimos en Sudamérica respecto a cobertura eléctrica, porque tenemos que los demás países hicieron antes la tarea y lo tienen encima del 98% o 97%. Entonces, este desafío yo creo que en general choca hoy día con requerimientos sociales que son importantes. Es muy difícil decirle a una población, mira, de acá a 30 años te toca el turno y mi planeamiento me lleva a que en ese periodo voy a cerrar y voy a tener los recursos suficientes como para que tú puedas hacer acceso. Entonces, frente a eso, al menos mi opinión es que esto requiere un cierre de brecha muy acelerado y yo estimaría que hacia fines de esta década debería llegarse a un nivel muy cercano al 100% en el caso eléctrico, al menos. Obviamente esto es una tarea difícil y ahí es donde creo que aquí en Perú hemos encontrado una salida, una solución que, digamos, el año pasado se concretó, los contratos, es, digamos, cómo resolver este problema con una solución renovable y competitiva a la vez. Hoy día acceder a un lote, dar energía a una vivienda local, una vivienda rural, está más o menos en unos $3.000 por cada vivienda, ¿no? Es el costo, digamos, de referencia hoy día. Y como nos queda el último tramo, el último kilómetro, es mucho más difícil, porque ahí las viviendas son más rurales que las anteriores. Entonces los costos son, pues, incrementales, y esto nos llevó a pensar en soluciones, por ejemplo, usando paneles fotovoltaicos de una manera masiva y usando recursos del sector privado, ¿no? Creo que una asociación público-privada podría ser una buena solución en estas materias. Esto obviamente lleva a identificar justamente el triple reto que hoy día se hablaba en la conferencia, ¿no? Respecto a un tema de electrificación
El otro es, digamos, cómo manejamos esto en términos de energías renovables, de ser posible, y también cómo darle seguridad a esos servicios. Creo que esos tres aspectos, y yo le añadiría una más que también se mencionó en la conferencia, que es respecto al acceso, al subsidio que se le pueda dar. Es muy difícil que estas soluciones se den, digamos, sin ese apoyo desde el sector, ¿no? Más que desde el gobierno, porque yo creo que el subsidio, en el caso nuestro, tiene una característica más bien de un subsidio cruzado interno que soporta mejor estas decisiones. Y justamente estas soluciones nos pueden permitir cerrar esa brecha en plazos relativamente cortos, dada esa demora muy larga que hemos tenido en dar esta solución a estas viviendas. Ahora, ahí viene un tema que es poco complicado, ¿no? Es cómo focalizar, ¿no? Cómo focalizar los subsidios apropiadamente, ¿no? La academia nos dice, pues, que hay una serie de métodos, ¿no? Para, digamos, identificar la pobreza. Yo le llamo el pobrómetro, porque uno tiene que, bajo un instrumento, que conocer, pues, quiénes son pobres y quiénes no lo son. Pero, sin embargo, en muchos casos en la práctica se ve que descubrir ese pobrómetro es más caro que tener algunos pobladores que, si bien es cierto, accedan al crédito, pero que el costo administrativo es mucho menor y más flexible de manejarlo. Creo que ahí hay un compromiso entre ambos métodos. Y un tema adicional a tomar en cuenta también es la eficiencia energética, ¿no? Se ve en zonas rurales que uno puede encontrar soluciones mucho más económicas teniendo un menor consumo de energía. Y esto es factible. Hoy día se tiene las soluciones LED, las soluciones, digamos, instrumentos o equipos eléctricos de menor consumo. Entonces el requerimiento de infraestructura también viene a ser menor en esta materia. Yo creo que en general el acceso a la energía, digamos, tiene un desafío muy grande en el caso nuestro, ¿no? Un desafío muy importante. Lo mismo viene en el caso de las cocinas, en los problemas de cocción, porque a veces nos hemos concentrado demasiado en el ámbito eléctrico. Sin embargo, en el ámbito de las cocinas, nuestro déficit es enorme. Tenemos mucha gente hoy día en su proceso de cocción utilizando la biomasa, y esto obviamente se resuelve de dos formas, ¿no? La forma más convencional es dándole acceso al GLP, ¿no? Al gas licuado de petróleo. Pero también la otra solución que es importante en esto y que se ha venido analizando aquí en el país es la instalación de cocina de inducción en aquellos sistemas rurales. Esta es una solución muy interesante porque permitiría, digamos, usar mejor los sistemas eléctricos, ¿no? Son cocinas de inducción de más eficiencia que las de GLP. Hay una experiencia reciente en el Ecuador donde están cambiando 3 millones de cocinas de GLP por 3 millones de cocinas de inducción. Creo que eso es una pauta muy interesante a ver, ¿no? Y finalmente yo quisiera referirme al aspecto también y al criterio global de sustitución de fuentes energéticas, y creo que ahí hay una labor fundamental, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del caso de IRENA, de la agencia renovable más grande del planeta, que tiene su sede en Abu Dhabi, y en Abu Dhabi o en Emiratos Árabes, pues ahí existen dos tipos de energéticos, el petróleo y el gas. Pero sin embargo, quien auspicia este desarrollo de renovables es justamente un país que tiene ese mix, entre, digamos, el número grande, la mitad petróleo y la mitad gas natural. Entonces, y ahí hay desafíos muy importantes, y creo que ahí viene justamente la convergencia de industrias que usan hoy día o que producen hoy día energéticos fósiles, pues por industria renovable. Pero en esa industria renovable hay un concepto fundamental a tomar en cuenta, ¿no? Yo recuerdo en el último COP que tuvimos aquí en Lima, ahí acuñamos una frase que era muy importante, ¿no? Nosotros le decíamos bienvenidos a la región más renovable del planeta. Y efectivamente estamos en una región donde tenemos muchos recursos hidroeléctricos ya utilizándose. Hay muchos recursos renovables. Latinoamérica tiene por lo menos 3 veces la producción de energía renovable respecto a otras regiones del mundo. Entonces, ¿esto qué implica? Que nuestra solución viene, digamos, de antaño, con una tradición renovable que es importante, una tradición básicamente fundamentada en el desarrollo hidroeléctrico del país,
que en los últimos años se ha venido complementando con los usos solares y eólicos de por medio. Pero sin embargo, en esta materia creo que hay que tener bastante cuidado respecto a cómo se da esa evolución, ¿no? Yo, digamos, siempre suelo decir que con el respeto que se merecen, digamos, muchos emprendedores de estos proyectos, creo que la solución europea no es la solución nuestra, en definitiva. Yo estudié en Europa y por eso más o menos conozco cómo es esa latitud. En muchos países europeos no hay agua o hay poca agua y está utilizada, no hay petróleo, no hay gas, no hay carbón, no hay uranio. Entonces su solución viene y es muy obvia por esas fuentes a las que tienen acceso, como es el sol y el viento. En el caso nuestro, estas fuentes se tienen asociadas y obviamente creo que el compromiso debe ser profundizar las soluciones renovables, ¿no? Y esas soluciones vendrán básicamente, digamos, en un contexto de una decisión más eficiente en cuanto a costos. A costo me refiero de la renovable de por medio. Creo que esa es una diferencia fundamental respecto a la solución que podamos tener en el caso peruano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Quintanilla, por sus comentarios. Solamente voy a hacer un breve resumen y realmente qué emocionante escuchar estas excelentes presentaciones y este panel. Se ha puesto en perspectiva el escenario de la energía en el entorno global y la sostenibilidad de los usos de la energía durante toda la mañana, ¿no? Justamente en este panel hemos estado haciendo ciertas reflexiones. Reitero lo que dijo el ingeniero San Román respecto al tema de la automatización de los procesos en los sistemas energéticos, ¿no? Y la convergencia tecnológica entre la electricidad y las telecomunicaciones para hacer estos negocios sostenibles. Esto es muy importante en realidad. Con la ponencia del profesor Lucas nos ha quedado clarísimo que ese es como dicen, the way to the future, ¿no? Ese es la senda al futuro. Respecto a lo que mencionó el ingeniero Ochoa, ¿no? Se va a tener que dar de alguna forma una adecuación del mercado de los hidrocarburos a las tendencias de las renovables. En realidad, esto va a ser condicionado por los compromisos de los acuerdos climáticos que se van a dar este año o probablemente si se extienden las negociaciones hasta el próximo año, ¿no? El asunto de China es fundamental también para saber qué es lo que va a suceder con la demanda de energía a nivel del mundo. Hemos visto el anuncio del gobierno chino no hace mucho de terminar esta política del hijo único para hacer un reajuste demográfico que puede tener implicancias de mediano y largo plazo en China, ¿no? Señor Vargas nos habló un poco de planeamiento energético a lo largo de todo el Estado y las coordinaciones que se hacen con los ministerios, que son los que promueven las propuestas de planeamiento, y también nos habló de las tecnologías disruptivas, ¿no? Yo coincido totalmente con eso. Es muy difícil predecir el futuro de la energía a 30 años. ¿Qué cosas no vendrán, ¿no? Si ya en este momento se están dando cambios tecnológicos exponenciales, ¿no? Quizás esas tasas de crecimiento de cambio tecnológico se aceleran aún más, sobre todo con la conexión a Internet y la difusión del conocimiento, ¿no? ¿Qué pasará con las reservas no convencionales del shale gas, ¿no? Que pueden hacer que se genere esta transición desde las tecnologías fósiles convencionales hacia las renovables? Hablaba por ahí la Agencia Europea de la Energía sobre la era dorada del gas, ¿no? Y finalmente lo que nos compartió el ingeniero Quintanilla, ¿no? Dar seguridad del suministro a las comunidades, ¿no? Es muy importante, y además manejar de manera eficiente los subsidios con esquemas pragmáticos. Nos comentaba también eso la propuesta del profesor Calzada respecto al uso de esquemas de subsidios progresivos, ¿no? Y lo otro que quisiera destacar de la ponencia del ingeniero Quintanilla es el asunto respecto a la convergencia de las industrias fósiles y renovables, ¿no? Eso es algo que yo creo que se va a dar y algo el ingeniero Ochoa nos había mostrado que pueden estar compartiendo una posición en el futuro. Y finalmente el tema de no adaptar políticas, ¿no? Que pueden haber funcionado bien en regiones como Europa, que tienen un déficit relativo de energía, y adaptarlas, ¿no? Estas políticas a las realidades latinoamericanas, ¿no?
Entonces, creo que con eso hemos hecho un breve repaso de lo que hemos visto en esta mañana y con eso damos por concluidas las sesiones de esta mañana, invitándolos a ustedes a un almuerzo y nos reincorporamos a partir de las 2:30 de la tarde. Muchas gracias.